uno de los cánceres más peligrosos, más mortales y uno de los más numerosos también. Me parece que es el cáncer que produce más víctimas o uno de los que produce más víctimas. Pues efectivamente, el cáncer de pulmón es uno de los más habituales y, como ya saben, va asociado al tabaco. Así que en el programa de hoy encontrarán más de un motivo para dejar de fumar. Pero no solo hablaremos de cáncer de pulmón, también mencionaremos cuándo un niño debe ir por primera vez al dentista, cómo detectar trastornos de alimentación y los beneficios que tiene el agua para nuestra salud. ¿Cuánta cantidad de agua beber al día? Esos temas serán los que abordemos en el programa de hoy. Comenzamos en Medicina Televisión. Pues la verdad es que no mucho, creo que se está cada vez investigando más, pero no lo suficiente, desgraciadamente. Lo que tengo entendido es que sea por el tabaco, por el cigarrillo, por un montón de otros aspectos más, y que si no se lo trata a tiempo te mata enseguida. Sé que el cáncer de pulmón evidentemente aparece cuando fumamos, sobre todo. Yo soy fumador, con lo cual sí que me preocupa bastante. Ahora tengo 44 años y sé que si no dejo de fumar dentro de 20 años me puede coger el cáncer de pulmón. Muy buenas, Óscar. Gracias por acompañarme otro día. Nada, encantado de estar aquí, Carmen. Bueno, parece que todo el mundo tiene muy claro lo del tabaco y el cáncer de pulmón. Sin embargo, no todo el mundo deja el tabaco, porque hay mucha gente que sigue fumando. Bueno, eso es un mal muy pertinente en este país, ¿no? Como hemos visto, el último entrevistado es una persona que parece que está esperando a tener el cáncer de pulmón para luego poner remedio. Bueno, una vez que tenga el cáncer de pulmón, de poco nos va a valer poner remedio, porque por triste que nos parezca el dato, en España estamos diagnosticando alrededor de 20.000 cánceres de pulmón al año, de los cuales se nos están muriendo 18.000. Por tanto, estamos frente a uno de los tumores más mortíferos, si no el más mortífero que hay, con el permiso del melanoma. Es decir, en cuanto a muertes es el número 1 en mortalidad por tumores. Por tanto, no estamos hablando de ninguna broma. Y lo que no somos conscientes las personas es que en muchas ocasiones pensamos que ese tumor le va a tener el de al lado. Pero es que el de al lado piensa lo mismo, que le va a tener el de al lado, y a uno de los dos es fijo que le va a tocar. Y que por probabilidad, pues también, exacto, quien fuma pues tiene más probabilidades, obviamente. No cabe duda. Bueno, el cáncer de pulmón me imagino que afecta al pulmón. No sé si tú me podrás decir si afecta a otros órganos o eso ya depende de cómo vaya la enfermedad. La causa número 1 del cáncer de pulmón, como hemos dicho, lógicamente es el tabaco. El 90% de los tumores pulmonares están como base el tabaco por el medio. Por tanto, la primera causa es evidente, ¿no? Luego tenemos un 10% que ya se mezclan otras historias. Después de que uno lleva fumando una serie de años, más o menos 25 años, uno tiene un 13, 15, 20% de probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón antes de los 75, entre los 50 y 75. Por tanto, ese hombre que hablaba antes está ya muy cerquita de tenerle, con lo cual igual no llega a tiempo. Así que mi recomendación es que lo deje antes. Bueno, ¿hay factores genéticos? Pocos factores genéticos se han descubierto hasta la fecha, ¿no? Lo que sí sabemos es que, digamos, que tenemos dos tipos de cánceres de pulmón como norma general. Uno que es el cáncer de pulmón, el microcítico, es decir, de micro pequeño, cítico, célula de célula pequeña, y otro el no microcítico, es decir, simplemente es que hay otros tipos de células pero que no son pequeñas. Y este último es el 80%. El microcítico es más o menos el 20% y el no microcítico es el 80%. Y este tiene otra serie, pues el de células grandes, el adenocarcinoma, es decir, hay una serie de clasificaciones que hay por ahí, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta incidencia de cáncer de pulmón? Bueno, pues como hemos dicho, por el tabaco. Segundo, porque no tenemos, a fecha de hoy, no tenemos ninguna prueba que nos diagnostique de una forma temprana el cáncer de pulmón. Es decir, así como, por ejemplo, en el tema ginecológico tenemos la prevención del cáncer de útero, pues haciendo citologías, no tenemos ninguna prueba hoy para prevenir el cáncer de pulmón. Antaño se ensayaron hacer radiografías, por ejemplo, sobre los fumadores. Dice, bueno, vamos a hacer una radiografía anual a partir de una determinada edad, a la gente que fuma. Pues bueno, se vio que no valía para nada. Descubríamos el cáncer de pulmón, a veces sí, daba igual, y otras veces no lo descubríamos y al cabo de unos pocos meses ya teníamos el cáncer de pulmón, con lo cual no se vio que la prueba tuviese rentabilidad en lo que se refiere a ahorro de muertos o de tumores, ¿no? Porque por tanto, te iba a preguntar, los síntomas, me imagino que también dependiendo de en qué fase se detecte ese cáncer, ¿cuáles son esos síntomas para darnos cuenta de que podemos estar...? El problema es que el cáncer de pulmón nos suele dar muy pocos síntomas cuando empieza, no como otros tumores. Es
decir, el tejido pulmonar por dentro sobre todo no duele, y como no duele, pues cuando descubrimos un cáncer de pulmón suele tener ya un tamaño considerable. El síntoma más típico suele ser una tos persistente, una tos rara, no la habitual del fumador, sino que de repente aumenta, es mayor. También podemos encontrarnos otros síntomas como es cansancio, debilidad. Nosotros diagnosticamos a veces a pacientes que simplemente nos vienen porque nos dicen que se encuentran cansados, que comen pero que están adelgazando, ¿no? Es decir, están perdiendo peso y comen muy normal y corriente y siguen perdiendo peso, y a veces tienen un síndrome miasteniforme, es decir, como que cuando andan se cansan muchísimo, y luego en una analítica normal y corriente pues vemos que no es normal. A veces diagnosticamos un cáncer de pulmón por un señor que tiene un catarro muy fuerte, entre comillas, es decir, hay veces que el primer síntoma es, por ejemplo, una neumonía, hacemos la radiografía y vemos la neumonía, metemos la medicación oportuna, el antibiótico oportuno, curamos la neumonía, y una vez que hemos curado la neumonía siempre tenemos la precaución de hacer una placa posterior para ver cómo ha quedado a los 20-30 días del primer proceso. ¿Y qué ocurre? Que hay veces que una vez que hemos curado la neumonía vemos lo que hay detrás. Es decir, detrás de la neumonía hay veces que está un tumor, que es el que genera la neumonía. Es decir, la forma de presentación es muy variada. Hay veces que lo que tiene uno es una hemoptisis. ¿Qué es una hemoptisis? Pues que de repente uno empieza a toser y a echar sangre con el esputo. Entonces, son formas de presentación tremendamente variadas. Por lo tanto, el diagnóstico es complicado. El diagnóstico, ¿Y no, lo que dices tú? complicado es cuando viene con los síndromes paraneoplásicos que llamamos nosotros, es decir, con síntomas que no son propiamente pulmonares, ni de tos, ni de hemoptisis, ni cosas de estas, sino que, mira, a veces, pues, cansancio, decaimiento. De hecho, los médicos muchas veces cuando vemos un señor de unos 50, 55 años que le vemos raro, es que me encuentro mal, pierdo peso, etcétera, etcétera, casi siempre, si es un fumador, ya vamos con una radiografía por delante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos o con un tumor detrás, o al menos es una de las primeras cosas que tenemos que descartar. Dabas unos datos bastante desoladores, decías 20.000 al año, 18.000 fallecen, por lo tanto, el tratamiento... El tratamiento, digamos... En algunos casos ya ni siquiera hay tiempo para tratamiento. Bueno, siempre se pueden hacer cosas. Es decir, ahora mismo lo que estamos haciendo es, bueno, hay algunos que se curan. Es decir, no nos olvidemos de esos 20.000 que diagnosticamos, 18.000 fallecen, pero 2.000 salen para adelante. Con lo cual, bueno, esto como todo en medicina, afortunadamente yo estoy convencido de que evolucionará. Aunque la mejor medida siempre sería el quitar el tabaco, y de esos 20.000 nos quedaríamos, pues fíjate, nos quedaríamos con 2.000, que claro, ya es mucho. Que ya es mucho. Ya es mucho. Pero bueno, lo que podemos hacer es intentar hacer algún tipo de política para que la gente fume lo menos posible, porque es lo que realmente nos va a venir tremendamente bien. Pero volviendo un poquito al tema, el tratamiento realmente hay veces que es quirúrgico, cuando son pequeños y localizados son quirúrgicos, es decir, y depende del tipo de tumor, se opera y entonces, pues en alguna que otra ocasión conseguimos curar el tumor. Siempre acompañado, casi siempre va acompañado de radioterapia y quimioterapia, porque entre cirugías, cuando se puede, que no siempre se puede, más la radioterapia y quimioterapia, en alguna ocasión conseguimos o bien curar el tumor, afortunadamente, y en otras ocasiones no conseguimos curarlo, pero digamos que sí que conseguimos retardar, digamos, el desenlace final. Y a veces lo que nos tenemos que plantear es una medicina que nosotros llamamos paliativa. ¿Qué es una medicina paliativa? Bueno, pues que me quite síntomas. Por ejemplo, si yo tengo la obstrucción de un bronquio y eso me está dando unos problemas severos porque tengo un bronquio obstruido porque el tumor me lo aprieta, lo que hago es colocar un stent. ¿Qué es un stent? Un muelle, como esos que ponemos en el corazón a veces cuando nos da un infarto, pero más grande, y lo que nos hace es abrirnos el tubo. Hay veces que podemos tener un problema de que ese tumor pulmonar nos comprime la vena cava superior, que es una vena que se encarga de llevar la sangre de toda la parte superior del cuerpo hasta el corazón. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que toda la parte de arriba se me ingurgitan las venas, es decir, se me ponen muy gruesas, me pongo amoratado, rojizo amoratado, con la cara hinchada, y eso me da unos síntomas, a veces, pues bueno, problemas de dolor de cabeza, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es poner también otro stent, es decir, otro muellecito en esa zona de la cava, donde aprieta el tumor, para que el transporte de la sangre desde la parte de arriba hacia el corazón sea normal y no me dé síntomas. Por tanto, estamos hablando de que algunos conseguimos curarle y desde luego en otros conseguimos paliar síntomas, es decir, que tengan menos síntomas y que lo pasen peor hasta ese momento. Muy bien, Óscar, pues vamos con las preguntas de la calle, que obviamente tienen mucho que ver con el tabaco. Mi pareja fuma. ¿Tengo más probabilidades de padecer cáncer de pulmón? Bueno, si tu pareja fuma, desde luego que está descrito y muy estudiado que el fumador pasivo, que así se llaman a los que no fuman ni fuman el humo de los demás, desde luego que aumentan las probabilidades de cáncer de pulmón. Sería el equivalente más o menos a fumar entre 1 y 9 cigarrillos al día. Por tanto, si su pareja fuma, desde luego recomiéndala que deje de fumar.
Y por lo menos, si no, que se vaya a la terracita o algo, no en espacios cerrados, que ahí es donde... Seguimos, más preguntas. ¿El cáncer de pulmón se cura? En algún caso sí, por desgracia no en todos como desearíamos y desde luego no tenemos los niveles de curación que tenemos, por ejemplo, pues con el cáncer de mama o el cáncer de colon. Ojalá llegásemos a ello. Pero vuelvo a insistir, no llegamos a ello porque el cáncer de pulmón, cuando lo diagnosticamos, suele ser muy grande porque da muy pocos síntomas hasta que ya tiene un tamaño considerable. Y cuando ya tiene un tamaño considerable, muchas veces ya o no es operable, o no es sensible a la quimio y la radioterapia, o lo es poco, o ya tenemos metástasis. Metástasis es que el tumor se nos ha ido a distintas zonas del organismo, como puede ser los huesos, como puede ser al cerebro, y entonces, pues lógicamente, ese es el gran problema que tenemos, que no tenemos un marcador, una prueba fiable para diagnosticarlo pronto y, por tanto, poner tratamiento lo más tempranamente posible, porque, como todos los tumores, cuanto antes lo cojamos, antes lo diagnostiquemos y antes lo tratemos, siempre el resultado va a ser mejor. Muy bien, seguimos, más preguntas. ¿Cuáles son los síntomas con los que se recomienda ir al médico? Bueno, el ir al médico, lo primero es que el primer síntoma más terrible es fumar. Es decir, lo primero que tiene que plantearse uno es que hay que dejar de fumar. Y si uno no es capaz de dejar de fumar por sus propios medios, tendrá que acudir al médico para que el médico le ayude un poquito. Pero no nos engañemos. El tema del tabaco es muy complicado y no consiste en ir a nuestro médico y que nuestro médico nos dé una serie de parches o pastillas o de psicoterapias. El tema del tabaco es mucho más complicado porque requiere de un esfuerzo personal. Y como dice un viejo refrán, no hay beneficio sin sacrificio. Es decir, uno se tiene que sacrificar y tiene que tener muy claro de que al principio le va a costar, pero o pasa por ello o el resultado está claro en la mayor parte de los casos. Tendremos tumores, tendremos infartos y tendremos una serie de enfermedades asociadas muy importantes. ¿Y hay algún síntoma, ella preguntaba, algún síntoma con el que acude? O sea, bueno, habías mencionado el tema de la tos. La tos persistente que ha cambiado, sangrado en los esputos, pérdida de peso que uno nos explica por qué estoy perdiendo peso, síntomas raros que no tienen nada que ver en principio con el tabaco. Todos esos son síntomas para ir. Normalmente esto suele ser a partir de los 50 años, normalmente. Por eso decía que ella muchos problemas no va a tener. No por ahora, muy bien. Por ahora. Óscar, vamos a resumir nuestra información, la de todo el programa de hoy. Bueno, pues hoy nos ha tocado realmente un tema duro porque realmente estamos frente al tumor que más muerto nos origina y frente al tumor donde una sencilla medida, como es dejar de fumar, nos ahorraría muchísima cantidad de problemas y de sufrimientos. Podemos decir que entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón, por tanto, están relacionados con el tabaco. Eso lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no solo en este programa, sino en otros. Dejar de fumar disminuye el riesgo de cáncer de pulmón y se dice que más o menos sobre los 10 años después de dejar de fumar, aproximadamente ya el riesgo es similar a la población que no fuma. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se multiplica por 4 cuando hay antecedentes en la familia de la enfermedad. Es decir, esa tendencia que podemos tener todos a desarrollar tumores por carga genética, pues está claro que si encima tenemos el desencadenante final que es el tabaco, lo vamos a aumentar. Un 10% aproximadamente de los pacientes que sufren cáncer de pulmón sobrevive a los 5 años. Es un tema muy importante y muy triste porque esto no tendríamos ni que contarlo. Hay muchas razones para no fumar, desde luego. ¿Me podría usted decir alguna para seguir fumando? Yo la desconozco a fecha de hoy. Bueno, pues vamos ahora a dejar el cáncer de pulmón para hablar de otros temas. Por ejemplo, muchas veces se habrán hecho esa pregunta de ¿cuánta agua debo beber al día? Porque ni hay que beber poca ni tampoco hay que pasarse. ¿Cómo detectar si mi hijo tiene problemas o un trastorno de alimentación? Pues ese será otro tema a tratar en el programa de hoy. Y vamos ahora con una pregunta que nos hacemos muchos padres. ¿Cuándo llevo al niño al dentista por primera vez? Pues fíjate, hay quien dice que incluso recién nacidos. Vamos a ver qué nos dice el dentista. A nuestros hijos tenemos que llevarlos al dentista desde el momento en que nacen. ¿Por qué? Porque ya un bebé que no tiene dientes se le ha de llevar al dentista porque le van a salir los dientes. Cuando un niño, un bebé, vemos que solamente tiene las encías, que tiene los rodetes gingivales que se llama, es necesario limpiar esos rodetes. Cuando se le alimenta con leche materna, por ejemplo, lógicamente si no se les limpia con unas gasitas o con unos cepillos especiales de silicona que utilizamos para limpiar las mucosas de los bebés, puede provocar también muguet, que no deja de ser una infección por hongos.
también es un hongo que es saprófito, es decir, se aprovecha de la situación de inmunosupresión o de bajada de defensas del bebé que acaba de nacer para colonizar de alguna manera la boquita del bebé. Entonces, ya en el momento en que el niño nace es necesario llevar al dentista al bebé para que enseñe a los papás cómo tiene que limpiar la mucosa de los niños. Pero es que además es absolutamente necesario para que cuando los dientes del niño vayan a salir a partir de los 5 o 6 meses, al niño le duela menos. Todos sabemos que cuando los dientes en un niño tienen que salir, rabian y lloran sin parar y es bastante difícil para los papás llevarlo. Es algo importante que los papás tenemos que hacer por nuestro bebé en los primeros meses de vida y es estimular la mucosa de los bebés. Podemos dar determinados masajitos en la mucosa del bebé para que cuando los dientes le tengan que salir, esa encía esté preparada para romper, para que ese diente pueda romper la encía de una manera más adecuada y sea mucho menos doloroso para el bebé. Desde el momento en que empieza a salir el primer diente, el niño tiene que cepillar los dientes. No lo va a hacer porque es un bebé, pero lo tienen que hacer sus papás. Los dientes se tienen que cepillar, aunque sean dientes de leche. Esos dientes que salen con 5 o 6 meses, el niño los va a tener muy probablemente hasta los 6 o 7 años. Entonces, son dientes temporales, son deciduos, son dientes de leche, pero es necesario tratarlos bien para que duren esos años y para que en un futuro los dientes permanentes que tengan que erupcionar sustituyendo a estos dientes temporales salgan también sanos y fuertes. Lógicamente, cuando empiezan a salir las piezas permanentes, a partir de los 6 años, el niño ya tiene que tener los hábitos absolutamente interiorizados para poder valerse por sí mismo para cepillar sus dientes, para que no solamente no vaya a provocarse caries en su boca, sino que al final los dientes le duren toda la vida, porque va a tener todas las estructuras que rodean a los dientes sanas, no solamente los dientes, sino también las encías, la lengua y las mucosas que rodean a los dientes. Bueno, pues parece increíble, ¿no? Dices dentista, dientes, o odontólogo, dientes, y sin embargo los bebés no tienen dientes y uno piensa, pues no hay que llevarlo al dentista tan pronto. Bueno, hablaba de un hongo, quizá eso se detecte o no sé si se detecta eso rápidamente o no. Bueno, el hongo que hablaba es de uno que es muy típico en gente mayor, sobre todo, por ejemplo, en diabéticos, gente inmunodeprimida. En bebés raramente les vemos, los solemos ver mucho más en adultos. Pero de todas formas me ha gustado mucho esta entrevista con el odontólogo porque por lo menos hemos cambiado de un tema duro, como es el cáncer de pulmón, a una cosa un poquito más alegre, que es el cuidado y la higiene de las encías y de los dientes de los nenes. Y eso que hay niños que sí que sufren con los dientes y otros, sin embargo, es que ni se enteran. Por supuesto, hay niños para todo, ¿no? Es decir, que yo recuerde, las mías nunca tuvieron ningún problema. Pero bueno, hay otros niños que realmente les dan muchos problemas. Sí, que están más... Sí. Bueno, iba a decir agresivos, no es la palabra en los niños, pobrecitos, pero sí, más... Pesados. Eso, venga, pesados. Lo dejamos en pesados. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar de nutrición, aunque no de alimentos esta vez. Vamos a hablar de la importancia que tiene el agua en nuestra dieta, de qué cantidad de agua tenemos que beber al día. Nos lo va a contar nuestra nutricionista. Bien, en principio debemos ingerir suficiente cantidad de agua como para compensar las pérdidas de agua que hagamos diariamente. Por eso, evidentemente, en verano necesitamos beber más cantidad de agua que en invierno, porque normalmente sudamos y perdemos agua. Por supuesto, las personas que hacen mucho ejercicio tienen que beber mucha más cantidad de agua que las que hacen poco ejercicio, porque también tienen más pérdidas. También tenemos que tener en cuenta que la dieta condiciona mucho la cantidad de agua que tenemos que beber. Una persona que lleve una dieta en general rica, por ejemplo, en frutas y verduras, que son alimentos que contienen mucha cantidad de agua, no necesita beber tanta agua como una persona, por ejemplo, que lleve una dieta muy rica en alimentos de origen animal, en carne, pescado, etcétera, que son alimentos que en general contienen mucha menos cantidad de agua. Como guía se habla normalmente pues, de 2 litros diarios, unos 8 vasos de agua al día, pero insisto que depende evidentemente de cada persona y de las pérdidas que tengan. Sí que es verdad que hay que prestar especial atención a las personas mayores. Las personas mayores tienen mucha tendencia a deshidratarse, fundamentalmente porque no tienen sensación de sed. Con la edad se va perdiendo esa sensación de sed y por ello la sed, que normalmente para cualquier otra persona es indicativo de que tenemos que beber, pues en las personas mayores y también en los niños no está bien desarrollado y por tanto hay que tratar de que beban agua incluso sin tener sed, porque el peligro de deshidratación es mucho mayor en esta población.
Pues mira, a mí me pasa eso de que rara vez tengo sensación de sed y si no, mira nuestros vasos. Tú has bebido y yo ni la, no hay ninguna ni la he duda. probado. Fíjense lo que va del programa y miren cómo está mi vaso. En apenas 20 minutos que llevamos una cosa así, pues bueno, el vaso está prácticamente vacío. Al revés que el de Carmen, que está sin tocar todavía. Lo reconozco, casi me tengo que obligar a beber. Es cierto, ahora no hago ejercicio. Bueno, el líquido es fundamental y sobre todo tenemos que tener en cuenta que grandes problemas ocasiona la falta de líquidos en los ancianos, sobre todo por lo que ha dicho nuestra nutricionista, la escasa sensación que tienen de sed. Por eso, uno de los motivos de que los médicos intentemos dar muchas gotas o sobres a los ancianos, precisamente está en eso, no en que sean ni mejor ni peor, sino que yo sé que el sobrecito, el vasito, lo echan para allá y es una forma de meterles más líquido encima. Aunque parezca mentira, hay veces que les tenemos que hacer pequeños engaños y en muchas ocasiones a los mayores les damos sobres en vez de pastillas porque es la disculpa perfecta para que metan más agua. Bueno, lo que está claro es que el agua es fundamental porque además nuestro organismo tiene mucha cantidad de agua, con lo cual hay que reponerla, ¿no? Y sobre todo lo que decía ella, ¿no? Quien hace ejercicio, pues, claro, con más razón. Claro, lógicamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar, bueno, no vamos a hablar con ella, va a hablar ella, nuestra psicóloga, de los trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, todo les suena. Atentos. Los trastornos de la ingesta, bueno, me diréis, esto es casi una pandemia. Todo el mundo tiene algún familiar o algún conocido con anorexia, con bulimia, con trastornos de la ingesta. Os voy a dar unas pequeñas pautas sobre lo que puede ser y no ser, para no dramatizar, para que no pensemos que todos los chicos o las chicas que empiezan una dieta son anoréxicos o bulímicos. La anorexia y la bulimia se detecta bien si se está atento a nuestros hijos, que es lo que yo creo que debemos hacer. Mira, empiezan a dejar de comer y adelgazan, están obsesionados con las calorías, hacen muchísimo ejercicio de una forma extrema. Las chicas, por ejemplo, dejan de tener la regla durante varios meses. Si es bulimia, por ejemplo, pues después de comer pasan mucho tiempo metidas y escondidas en el baño. Les notarás que a lo mejor hay pues, restos de vómitos. En ese caso hay que pedir ayuda a un profesional, porque estamos hablando de algo importante. Para prevenirlo, ¿qué podemos hacer? Pues discutir con nuestros hijos y dar ejemplo. Hablar con nuestros hijos sobre los modelos estéticos de belleza. Hacerles ver que la mayoría de esos maravillosos modelos que ven en las revistas están con Photoshop, por ejemplo, y que muchas veces pues son personas normales y corrientes, que la belleza no está solo en engordar ni adelgazar, que está en el interior, y eso es muy importante. Pero para eso vosotras y vosotros padres debemos de dar ejemplo, ¿no? Debemos de ser conscientes de que tenemos que tener una comida sana, hacer un ejercicio moderado y no estar siempre tan pendientes de nuestro aspecto exterior. Así los niños, vuestros hijos, crecerán con unos principios que les harán no caer en ese tipo de patologías. Pero si ya lo han hecho, no lo olvides, tienes que llevarlos a un buen especialista, porque no es un capricho, es una enfermedad y además importante. Así que estad atentos a las comidas de vuestros hijos, porque, como siempre, si queréis, podéis. Está claro que hay edades en las que son más vulnerables a todo y eso incluye esto también. Es un problema, yo creo que más que una enfermedad propiamente dicha de la persona, es una enfermedad de la sociedad. Es decir, estamos inculcando a nuestros hijos que tienen que ser altos, guapos, con los ojos azules, de unas determinadas medidas y eso lógicamente luego nos pasa factura. Es decir, somos como somos y una parte importante de esto lo tenemos los medios de comunicación, no hay ninguna duda. Las revistas, la televisión, el cine, etcétera. Es decir, ahí sí que nosotros en cierta medida somos culpables de siempre buscar estereotipos, ¿no? Que es la moda actual de mujeres delgaditas o mujeres muy altas o mujeres con más o con menos pecho y lógicamente aprenden de lo que ven. Claro, no, al final uno nace con lo que tiene, ¿no? Y se trata de aprender a quererse tal y como uno es. Y luego, oye, siempre el ejercicio viene bien para mejorar el aspecto físico, arreglarse un poquito, eso siempre se puede hacer sin necesidad de pasar ni hambre, ni de volver después de comer. Cada uno es como es y nace como nace y tenemos que aceptar nuestro cuerpo y cuidarlo lo máximo posible. Y cuidarlo es tenerlo en forma, es decir, ejercicio físico, buena alimentación y sobre todo hay que cultivar una cosa muy importante, la cabeza. Eso está claro. Óscar, gracias por acompañarme otro día más. Bueno, pues gracias a ti, Carmen, como siempre, por acompañarme y gracias a todos ustedes y nos veremos en un próximo programa con más medicina interesante, seguro. Pues como ya ha dicho Óscar, nosotros nos vemos en el próximo programa. Ya saben que tenemos muchos más temas preparados relacionados con salud y bienestar. Hasta entonces les esperamos.